acoger recursos de protecciones. Yo diría que la Corte de Apelaciones de La Serena también, en mi experiencia, es reacia a acoger recursos de protecciones, y como también vamos a ver en el análisis del caso de Uber, se va por la tangente, por cuestiones de forma, antes de entrar al tema de fondo. Es uno de los caminos que se ha elegido. Pero este fallo tiene algo importante, porque le pidieron un oficio al Ministerio de Transporte. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo que, y aquí está destacado en el fallo, dice que esta Corte ordenó como trámite previo para entrar a la vista del recurso se pidiera informe al Ministerio de Transporte, el que fue evacuado. En lo medular dice que el servicio de transporte privado remunerado de pasajeros se encuentra regulado en el Decreto Supremo 80 del 2004. Porque los servicios de esa naturaleza que se presten deben ser autorizados por la Secretaría Regional Ministerial de esa cartera, previa acreditación de los requisitos, la cual contiene una regulación detallada en cuanto a la forma, personas y vehículos que desarrollen, pero además dice, en cuanto a la existencia de sistemas tecnológicos que operen como intermediarios entre pasajeros y los prestadores del servicio, señala que esta no se encuentra regulada desde el punto de vista del transporte. Por lo que en su implementación y funcionamiento, los que ejercen deberán cumplir con las exigencias propias de cualquier actividad económica. O sea, y yo creo que en el fondo eso también es, digamos que está en la línea con lo que dijo el ministro de Transporte de la época, que por eso tuvieron que presentar un proyecto de ley para regular la actividad de lo que estaba pasando con Uber. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema, en un fallo típico, se confirma, nada más, visto se confirma, no agregó mucho. Pero a mi juicio el fallo realmente relevante es de Iquique, 17 de marzo del 2017, hace poquito. Miren, no miren mal a las Cortes de Providencia, porque este fallo, fíjense que se fue al fondo. Obviamente tenemos aquí a varios gremios, ¿cierto?, de taxistas reclamando por lo mismo, ¿cierto?, que se atentaba en contra de los artículos 20, el 19, número 2, la igualdad, ¿cierto?, 20-21, la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en materia económica. Y Uber ya empezó a afinar un poquito más la puntería en cuanto a los argumentos, diciendo que no, y esto lo vamos a ver que se dice en el caso del fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena, donde ya empieza a reclamar de la legitimidad, si había legitimación activa, si había legitimación, había interés difuso o colectivo, en el sentido de que no está claro a quién están representando y que el recurso de protección no es un mecanismo para este tipo de defensa. ¿Ya? Por eso digo que fue afinando un poco más la puntería. No me voy a extender, sino que voy a ir a lo relevante. ¿Qué es lo que dice el fallo? A ver, esto yo lo tengo que destacar. Primero que nada, utiliza a Wikipedia como fuente fidedigna para fundamentar el fallo. Dice que según se lee en Wikipedia, en la página 11 de la sentencia, Wikipedia, la Enciclopedia Libre de Internet, una aplicación móvil, app, es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes y tabletas y otros dispositivos móviles, etc. Entonces, bueno, yo recuerdo que cuando alguna vez estaba haciendo mi estudio doctoral, mi supervisora me dijo que si yo usaba Wikipedia iba a ser reprobado de inmediato. Y ustedes lo saben, pero el fallo lo hace y en el fondo merece destacarlo. Sin embargo, lo realmente importante está en considerando esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique. Porque dice que la responsabilidad que se atribuye a la recurrida por esta acción cautelar no es tal. Primero, porque es una aplicación cuyo uso no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Segundo, o sea, ya el Ministerio de Transporte lo dijo, ahora lo está diciendo derechamente la Corte de Apelaciones de Iquique. Cuestión que es de público conocimiento. ¿Ah? Desde que por los diversos medios de comunicación la opinión pública ha podido tomar conocimiento en estos días que la autoridad política anunció suma urgencia para la tramitación del proyecto de ley que pretende regularla. Segundo, porque no se ha aprobado efectivamente en la promoción del uso de la aplicación, se esté gestionando en la forma como lo sostiene el recurrente. Y tercero, porque tampoco se ha establecido que como exigencia para el uso de la aplicación, su responsable exija el cumplimiento de los presupuestos que acusa el recurrente. Bueno,
No voy a seguir, ¿cierto?, en el detalle de la sentencia, yo se los puedo pasar y ustedes pueden seguir analizando. El tercer fallo relevante de la Corte de Apelaciones de la Serena. De fallo de 4 de mayo del 2017. Hace poquito. ¿No? Donde comparecen, bueno, varios, en representación de algunos colegas, varios sindicatos en realidad, de taxistas. No los voy a nombrar, pero son una agrupación de sindicatos, donde explican más o menos lo mismo, dónde estaría la infracción arbitraria, ilegal. Y aquí se defiende Uber Chile S.p.A. Y aquí a mi juicio es interesante porque alegan una cosa en este recurso, pero después otros abogados, en la medida prejudicial del Tribunal de la Libre Competencia, dicen otra. Entonces eso hay que tener cuidado, porque se están pisando la cola, a mi juicio. Pero porque dicen que quien presta el servicio es Uber, pero que tiene su sede en Netherlands, o sea, en Holanda. Y que por lo tanto ellos no pueden ser recurridos. Ya que en ningún caso ellos podrían. Después dicen otra cosa en el Tribunal de Libre Competencia, se lo adelanto desde ya. Y vuelve a decir que es una aplicación tecnológica, que por lo tanto no puede ser objeto de regulación, que ellos son solamente intermediarios, que no tienen nada que ver, que no prestan el servicio de transporte, en términos generales. ¿Ya? ¿Y qué dice la Corte? Nuestra Corte dice que aquí obviamente vamos al fallo. Sí, considerando noveno, que en el caso Subliti no ha quedado pacíficamente establecida la existencia de un derecho constitucional agraviado. O sea, dice que no está claro que efectivamente exista un agravio sobre un derecho constitucional. Como tampoco ha quedado definido sin controversia el agente agraviante, lo que decía, la falta de legitimación activa, y el sujeto agraviado. Falta de legitimación. O sea, aquí la Corte acogió lo que dijo Uber. O sea, acogió que dijo usted debió haber ido a reclamar a Holanda y no a Uber Chile. Dice, mira lo que dijo. Después vamos a ver lo que dice aquí en el Tribunal de la Libre Competencia, o sea, no es menor. Bueno, este fallo está obviamente en la Corte Suprema. En el fallo de Iquique también está en la Corte Suprema, todavía no sale fallo. O sea, la sentencia de la Corte Suprema, así que esperamos dentro de los próximos días para poder escribir un articulito en esta materia. Ya voy a concluir con esta medida. Este es el triunfo, es que este es el camino que siempre debieron haber seguido los taxistas, irse al Tribunal de la Libre Competencia. Porque cuentan la historia, la misma historia, pero aquí lo hacen más inteligentemente, porque aquí dice, mire, ¿sabe qué? Que está acá. Sí. En realidad dice que hay un problema con el artículo 3 de la ley 20.169, que es la ley que regula la competencia desleal. ¿Ya? Y esta normativa, de alguna otra manera, ese artículo 3 habla de que la ejecución de prácticas que busquen desviar la clientela. ¿Ya? Y dice que para probar eso, habla de lo que falló un tribunal de apelación en Italia, lo que se dijo que en el fondo Uber es un sistema integrado entre la compañía y los conductores, permitiendo a los últimos subir la oferta de los taxis. ¿Ya? Y eso fue lo que se cogió, la tesis que se cogió en Milán. Después vamos a ver que ahora hay un juicio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo digo desde ya, con esto voy a cerrar mi referencia a la jurisprudencia extranjera, donde se dice que es un servicio que en el fondo se aprovecha indirectamente del transporte de pasajeros. Que ellos fijan el precio, eligen a los conductores. ¿Ya? Vamos a ver que esto es una diferencia con lo que ocurre con Airbnb, claro, porque usted puede ir postulando la categoría de conductores, si puede ser premium, básico, hay distintas categorías en Uber. Entonces, y esto le trajo un problema en Estados Unidos a Uber, lo demandaron para demostrar que había una relación laboral entre los conductores y de hecho llegaron a un acuerdo para que no saliera el fallo. Así que los amantes del derecho laboral
piensen en el futuro que podrían ahí generar alguna fuente de ingreso, una demanda, ¿cierto?, para probar que hay relación laboral entre Uber y la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pide los taxistas? Vamos a decir en esos términos, los taxistas piden esta medida, de decir, la nómina de los socios conductores, el tipo de licencia y si tienen seguro o no. Piden un montón de cosas más. Ahora, adelanto desde ya que es el primer triunfo, porque el Tribunal de la Libre Competencia le dijo que no a todo, pero sí a eso. Quiero saber cuántos conductores tiene, qué tipo de licencia y si tiene seguro o no. Porque ahí explicaba en el fondo qué es lo que buscan los taxistas. Los taxistas buscan, porque uno tiene que, cuando hay una medida prejudicial de este tipo, tiene que explicar en el fondo qué es lo que va a demandar después. En el fondo lo que quieren es que se terminen los actos, contratos que atenten en contra de la libre competencia, y además que si se obtiene una sentencia favorable, que se obtenga para que después demandar civilmente por la indemnización de los perjuicios. O sea, los taxistas quieren que indemnicen los perjuicios causados. Y ahí van a tener un problema de prueba. ¿Cómo van a probar los perjuicios de los taxistas? Vamos a ver. Claro, el lucro cesante. Claro. Bueno, aquí donde yo decía que se pisaba la cola, porque en el fondo aquí sí contesta Uber Chile S.p.A., pero aquí no dice que tiene un problema de legitimación pasiva. Bueno, no me voy a extender, ¿por qué hay una falta de idoneidad a la medida? Ni siquiera han contestado esto, ni siquiera hemos entrado derechamente al proceso de libre competencia, una medida prejudicial probatoria, donde ya por lo menos le exigieron eso. Todos estos fallos están ahí, si alguien está interesado yo les puedo hacer una exposición, ¿cierto?, respecto a este tema. Ahora, no tengo ningún fallo en materia de Airbnb, se lo digo desde ya. Pero no tengo fallos porque, bueno, ahí también en la presentación, porque no hay ningún caso ahora. ¿Ya? Lo único que hay una declaración que hizo Fedetur, que es la federación. A ver, voy a explicar un poquito Airbnb en términos muy simples. Lo que hace es un portal donde cualquier persona natural puede poner a disposición para arriendo su casa por periodos determinados, no superiores a 30 días, y por eso, ¿cierto?, el sitio lo que hace es cobra un dinero por tarjeta. El que va a arrendar paga con tarjeta de crédito, pero su dinero no se libera sino hasta que llega a este departamento, comprueba que existe, que es real, y al día siguiente recién se libera el dinero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para el arrendador, la persona natural, es un tremendo negocio, porque en el fondo no tiene que andar buscando, no tiene que estar parado aquí en la avenida del mar, ¿cierto?, con un cartelito, se buscan veraneantes, etcétera, etcétera. No, sino que para ellos en el fondo la publicidad le hace el sitio, les garantiza que va a haber gente que va a pagar con tarjeta de crédito y no les paga, lo mismo pasaba en Uber en un principio, no les paga el arrendatario, sino que les paga este intermediario. Pero ¿cuáles son los problemas? Porque Airbnb dice, mire, usted tiene que ver si va a arrendar, usted se los arregla con la legislación del país, de la ciudad donde tiene que arrendar, pues usted verá. Porque, bueno, también pasa con la gente que arrienda en los veranos. El arriendo de un inmueble con muebles amoblados paga impuestos, paga IVA, ¿cierto? En este caso, a mi juicio, sí estaríamos, el que arrendador también puede ser calificado como proveedor, ¿ah?, porque hay una norma especial en materia de competencia, cuando no es superior a 3 meses. Entonces, para fines de descanso y turismo. Hay un reglamento también que se aplica a los hoteles y otros establecimientos semejantes. Hay reglamentos sanitarios que regulan esta actividad. Hay una normativa que exige incluso la PDI, que usted tiene que anotar, ¿cierto?, quiénes son los que se hospedan, etcétera, etcétera. Eso no lo cumple ninguno, yo diría que ninguno de los que están en Airbnb.
¿ya? Entonces, pero la pregunta es, ya, yo puedo ser responsable a estos propietarios, pero el problema es que no los puedo identificar, porque cuando yo busco a través de Airbnb no aparece la dirección, solo aparece el nombre de la persona, pero aparece el sector donde está ubicado, pero no aparece el número de departamento, no aparece el número de la casa. Entonces el fiscalizador, en este caso el Servicio de Impuesto Interno, no sabe cómo acceder, porque a ti te liberan la dirección solo cuando tú has arrendado el inmueble. Ahí te llegan los datos de tu arrendador y viceversa, también del arrendatario. Entonces la pregunta aquí es, y Fedetur sacó una declaración el año pasado, dijo, mire, no tenemos problema, estaban enojados en Fedetur porque resulta que aumentó en, no recuerdo qué tanto porcentaje la cantidad de turistas argentinos. Ustedes saben lo lleno que estuvo los últimos 2 veranos la cantidad de turistas argentinos. Pero no porque les guste mucho venir para acá, sino que venían a comprar a los malls. Usted sabe que la primera pregunta que decía varias gente que arrienda es si estaban cerca de un mall. Aquí estamos en el chiste del Coco Legrand, ¿eh? La mujer de mármol. Mar de día, mall en la tarde. ¿Ah? Entonces, pero bueno, la pregunta si Airbnb puede ser considerado de la misma forma que Uber en Europa, un servicio integrado con estos arrendadores y se le tiene que exigir algún tipo de cumplimiento de esta normativa. Yo, de acuerdo a lo que estoy viendo con esta sentencia, yo creo que van a seguir el mismo camino, hoy día decir que no es un servicio regulado. O sea, y además que el Tribunal de la Libre Competencia tiende a, en mi experiencia y partiendo de un caso de telecomunicaciones que fue una demanda que hizo VoiceNet contra Telefónica por la telefonía IP, y eso después dio origen al reglamento de telefonía IP. Siempre sostuvo el Tribunal de Libre Competencia que la telefonía IP no podía ser igualado a la telefonía tradicional. Entonces probablemente en este caso, con mayor razón, atendido los antecedentes de Airbnb y de los antecedentes de Uber, van a aplicar el mismo criterio, en mi juicio. Sin perjuicio que yo sí creo que se le aplica la normativa al consumidor. ¿Ya? Porque hay una norma especial que habla justamente la que mencionaba cierto Rodrigo. Pero bueno, conclusiones, y con esto yo ya termino, no los aburro más, en realidad. Las aplicaciones en los smartphones tienen y van a tener un tremendo impacto en el mundo del derecho. El derecho, como siempre, va detrás tratando de pillar a la evolución. Lo que a mí no me parece mal, ¿ya? Sin perjuicio de ello, adoptar una posición, y aquí digo yo, la gente no le gusta el cambio. A la gente, por ejemplo, de Uber, ellos hicieron un cambio. Los taxistas no les gusta el cambio porque en el fondo tenían su forma de sobrevivencia, su especie de monopolio, tenían este cupo para poder explotar el servicio de taxi, cupo que no se puede vender, pero ellos lo comercializaban en altas sumas de dinero. Yo tengo la sensación de que si el impacto, por ejemplo, en Uber en el Reino Unido, donde yo viví los últimos 4 años, no fue tan significativo, porque resulta que el servicio de taxi que ofrece el Reino Unido es de un nivel. Nunca te cobran más de lo que tiene que ser. Los taxis valen como, cada uno vale como 50 millones de pesos, se le baja las ramplas, son esos taxis de la televisión, ¿cierto? Los negros, tú puedes pagar con tarjeta de crédito, en el fondo son precios razonables. Entonces no es tan significativo el impacto que ha tenido Uber en los países cuando el servicio de taxi tiene que ser como tiene que ser. Entonces, ¿dónde realmente ha tenido impacto? En aquellos donde las falencias son mayores. Ahí había una necesidad y esa ha sido explotada a través de estas aplicaciones. A mi juicio, la solución, por ejemplo, Easy Taxi, que agrupa los taxis para poder, ¿cierto?, solucionar
este tema es una buena forma de competirle a estas nuevas aplicaciones. Obviamente, claro, a lo mejor sería bueno exigir una regulación porque el aumento del parque automotriz en una ciudad con el servicio de, en el fondo de transporte, se nota en una externalidad negativa que es, ¿cierto?, el aumento de la contaminación. Pero tuvo una externalidad positiva porque las tasas de desempleo pareciera ser que no aumentaron tanto producto de Uber en los últimos, eso dicen algunos de los economistas. El servicio de Airbnb, a mi juicio, también ha sido una gran contribución a la democratización del hospedaje, porque en el fondo ha significado que la gente arriende a bajos costos, a lo mejor lugares que no podía arrendar o que en los hoteles son de precios demasiado excesivos. También había una necesidad para explotar. Lo mismo está ocurriendo con las nuevas formas de viajar. Hoy día con estos vuelos de los, ¿cómo se llaman? Los low cost. Claro, ha permitido que la gente pueda viajar en avión, que antes no era posible, que ahora tú te puedes arrendar, quedar en una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay beneficios, hay desventajas. Hay que ir acostumbrándose y la legislación tiene que saber reaccionar, pero siempre balanceando todos los intereses que están afectados, los de los consumidores, los de los prestadores de servicios, el derecho a la competencia. Es la única forma, ¿cierto?, que podamos avanzando. No todo es economía, no es lo más importante, pero tampoco es lo menos importante. ¿Ya? Hay que tenerla, ¿cierto?, en un justo balance. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carrasco, por esta excelente intervención. No nos ubicamos por ninguna razón deliberada en principio, pero curiosamente, ¿cierto? Mauricio quedó explicando una nueva regulación. Justamente yo le hacía las preguntas por el aumento de los costos y Humberto quedó en el otro extremo explicando unas situaciones, o dos situaciones, o más digamos, pero al menos dos situaciones de vacío aparentemente de regulación que en la práctica podrían, y ya lo están haciendo, ¿cierto?, tender a disminuir los costos. Entonces es el fenómeno inverso, ¿no? El fenómeno inverso de alguna manera el que se observa, sin quererlo lo pusimos en ese continuo y entre medio quedó Rodrigo con la protección al consumidor, que es transversal, que obviamente es algo totalmente transversal. Yo tengo algunas preguntas para Humberto. Quiero, antes de hablar yo, digamos, abrir la palabra a ver si hay algunas preguntas de los estudiantes, del público que nos acompaña.